Muy bien, bienvenidos a todos. Y en lo que van saliendo los niños, vamos abriendo nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Ahora posiblemente usted diga, pero ¿qué pasó con Jueces? Pues la verdad no se me antojó predicar Jueces hoy. No, la verdad, hermanos, el día de hoy, en la mañana, tuve la oportunidad de dar escuela dominical y para mí fue pues una bendición poder darlo, pero yo no sabía que lo iba a tener que hacer hasta última hora. Entonces yo dije, pues ¿qué voy a predicar? ¿Y qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar para escuela dominical? Entonces decidí predicar un sermón tópico, un estudio acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación. Este es un tema doctrinal que realmente no se enseña mucho. Entonces, en la mañana dimos eso para escuela dominical y yo mencioné que es un tema muy extenso, es un tema grande y no es posible que en un sermón se abarque o en un estudio se abarque todo. Para los que estuvieron aquí en escuela dominical, después de escuela dominical, hubo muchas preguntas acerca del tema de la seguridad de la salvación. Muchas personas empezaron a preguntar. Entonces, noté que, bueno, aparentemente es un tema de mucho interés, la seguridad de la salvación. Y como no fue posible abarcar todo el tema, decidí entonces continuar con ese estudio ahorita por la tarde y posponer Jueces por un domingo más. Entonces regresaremos a ver Jueces este próximo domingo por la tarde, pero el día de hoy vamos a darle continuidad al estudio de escuela dominical en la mañana, la seguridad de la salvación. Nuevamente es un sermón tópico. Para los que no sepan qué es un sermón tópico, cuando hablamos de sermones tópicos, significan sermones que únicamente se dedican al estudio de alguna doctrina básica. Estos se llaman sermones tópicos. Entonces, vamos a continuar con este tema de esta mañana, la seguridad de la salvación. Vamos a empezar con una oración en esta tarde. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha dado el privilegio de poder estudiar su bendita palabra. Ella es nuestra guía, es el agua que nos refresca. Por medio de ella podemos estudiar sus grandes doctrinas. Y en esta mañana y en la tarde, Señor, hemos tenido la oportunidad de estudiar el tema de la seguridad de la salvación, siendo que es muy importante, ya que es un problema común en el mundo hoy. Personas que piensan que pueden perder la salvación o simplemente que están inseguros de si son salvos o no. Señor, entendemos que la certidumbre de la salvación es lo que nos trae paz. Le pedimos, Señor, que usted nos pueda comprender realmente la seguridad de la salvación, para que todos los que estemos aquí salgamos realmente en paz, sabiendo que la salvación y la seguridad de ella no depende de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, se lo pedimos, le agradecemos por todo. Amén. Muy bien. Hoy en la mañana hablamos muy claro, vimos una introducción, bueno, yo por lo menos yo lo considero una introducción al tema de seguridad de la salvación, pero vimos cosas muy, muy hermosas, como el hecho de que la salvación no depende de mí y que la salvación es completamente plena, dada por Cristo. Yo no tengo que agregarle más. No es gracia más algo, porque Él dijo en la cruz, consumado es.
Él nos dijo que nos daba vida eterna, y todo aquel que cree nos da Él vida eterna, no es vida temporal. También vimos en la mañana en Romanos capítulo 8 que nada puede separarnos de la salvación, o como lo dice Romanos 8, del amor de Dios, que viene siendo ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa bajo el cielo, ninguna cosa en la tierra, nada de lo que ha sido creado puede separarnos del amor de Dios, de la salvación que Él ha extendido a sus elegidos. Todo eso lo vimos en la mañana. Vimos la fuente de la salvación, es decir, la fuente de la seguridad de mi salvación, que es la Biblia misma. Vimos que por medio del estudio de ella yo puedo crecer espiritualmente y crecer esa fe y tener esa certidumbre de fe, que es precisamente el versículo que nosotros leímos hace unos momentos en 3 ocasiones. Hebreos capítulo 10, si usted lo recuerda. Vamos a ver varios versículos. Vimos varios versículos en la mañana cuando tratamos con cuestiones tópicas o doctrinales. Es imperativo que veamos varios versículos. Entonces en la mañana vimos varios, y el que leímos, Hebreos 10:22, dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Es decir, yo tengo la certeza de la fe, que es en la persona de Cristo Jesús. Puedo tener esa certeza de que soy salvo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese término, agua pura, es un término, o la palabra agua es un término en referencia a la Biblia. Así como el Espíritu Santo también tiene muchas maneras de llamarse: fuego, aliento, viento, aire, oleo, suspiro. De la misma manera, la Biblia es usualmente llamada la miel o el agua. De hecho, hasta hay un himno, un corito que cantan los niños: en la Biblia hallo miel, mucha miel. Y siempre los niños ahí se les enseña que agarren sus manos como si fuera Biblia. Pero la metáfora bíblica es correcta. La palabra de Dios es nuestra miel, es dulce para nosotros. Debemos de querer estudiarla, para meditarla, para ese crecimiento de la fe, para esa certidumbre de fe. Este es el agua pura que nos sacia. Él ciertamente dijo, nuestro Señor Jesucristo: yo soy el agua viva. Quien de mí tomare no tendrá sed jamás, porque está completo en su salvación. No requiere de nada adicional. Y esa certidumbre de fe crece conforme yo tomo de esa agua pura. Entonces, las Escrituras nos presentan 3 aspectos en cuestión a la seguridad del creyente. Ya hablamos acerca de la certidumbre de fe. Yo puedo tener la certidumbre de la fe. El creyente es salvo por gracia, por medio de la fe. Y esa fe descansa sobre la palabra de Dios eterno, es decir, la Biblia misma, el agua, la certidumbre de fe. Yo la tengo, la certidumbre de la salvación, la tengo en esa miel, en esa agua pura. Si yo no estoy estudiando la palabra de Dios, si yo no estoy consumiendo de esa miel, si yo no estoy tomando de esa agua, nunca voy a tener entendimiento pleno. Hay personas que tienen años en Cristo, pero realmente se supone que son cristianos, tienen años, pero no entienden nada en cuestión a qué fue lo que sucedió para que ellos fueran salvos. Dicen: sí, pues Cristo murió y resucitó, y yo creí, y yo me arrepentí, y soy salvo.
Y hasta ahí conocen. Y dices, sí, pero hay mucho más detrás de eso. La Biblia, el agua, la miel me enseña. Acerca de la salvación, y el Espíritu Santo que mora en el creyente es quien nos ilumina y nos enseña lo que estamos leyendo, nos explica. Otra cosa que nos menciona la Biblia en cuestión a los aspectos de la seguridad. Yo tengo seguridad por medio del estudio de la palabra, de la miel, del agua, pero también yo tengo plena certidumbre de entendimiento. En otras palabras, si yo estoy entendido en las cosas espirituales, puedo tener certidumbre de fe. Tengo que tener entendimiento. En la mañana leímos este versículo, pero lo vamos a volver a leer por si usted no estuvo. Colosenses capítulo 2 y versículo 2. Ahorita lo encuentro, espérenme media hora. Colosenses 2:2 nos dice lo siguiente: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, fíjense, de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, la certeza o la certidumbre de la fe tiene que ver con el entendimiento o el conocimiento de la persona de Cristo Jesús, y no nada más de su persona, sino de sus características, de sus labores, de las características del Espíritu Santo, de sus labores, de las características de Dios Padre y sus labores, de las características de qué es la santificación, qué es la justificación, qué es la imputación, que todas estas palabras grandes. Yo tengo que tener un entendimiento, un conocimiento de ello. Eso es lo que me da la plena certidumbre de entendimiento para crecer mi fe. Vamos a ver otro versículo, Isaías capítulo 11. Este versículo es muy bueno. Vamos a verlo, Isaías capítulo 11 y versículo 2. La palabra dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es el Espíritu Santo quien me ilumina. Es el Espíritu Santo quien me da sabiduría e inteligencia y conocimiento de su bendita palabra. Pero obviamente esto no es por default, no es así de que usted recibió a Cristo el día de ayer y tengo la mente de Cristo y yo conozco todas las cosas. No, es un proceso a lo largo de toda tu vida. De hecho, es parte de santificación progresiva. Es parte de algo que hacemos toda nuestra vida hasta el día que moramos o Cristo venga por nosotros. Seguimos estudiando y el Espíritu Santo nos sigue iluminando, enseñando. Él es nuestro maestro. Esto es lo que me da certidumbre de fe, la inteligencia, el conocimiento. Fíjense, hace unos años hubo unos pastores que me criticaron porque me decían que mucha teología, que mucha teología. Y hasta se burlaban de mí, y mucha teología. Y yo les decía, no hay nada más. Teología es el conocimiento. Por medio de la teología yo puedo crecer. Por medio de la teología, del estudio de la palabra de Dios, yo puedo conocer a Dios, y el Espíritu Santo trabaja y obra, y yo puedo tener ese entendimiento, conocimiento. Y si tú crees que el estudio de la teología como tal, el estudio de la palabra de Dios, porque eso es teología, doctrina, si tú crees que eso está mal, entonces tú tienes un problema con Dios.
No hay nada fuera del estudio de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos hace crecer en conocimiento y entendimiento por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos da la sabiduría, el Espíritu Santo, la inteligencia, el entendimiento. También vemos que la certidumbre de nuestra fe tiene que ver con la certidumbre de la esperanza. Certidumbre de la esperanza. Y hay muchas cosas que se pueden decir en cuanto a la certidumbre de la esperanza. No me voy a meter en todos ellos porque sí es muy extenso, pero vamos a empezar con Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 11. Hebreos 6:11 nos dice lo siguiente: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces puedo tener certidumbre de mi fe, certidumbre en el entendimiento o conocimiento de la palabra de Dios. También hay certidumbre de mi salvación por medio de esto, la certeza de la esperanza. Bueno, hay mucho, nuevamente, que se puede decir acerca de la certeza de la esperanza, pero este aspecto de la seguridad está relacionada con la confianza y el gozo de la posesión de la verdad. Otra vez, la certeza, espero que me entiendan, lo voy a hacer, si lo tengo que repetir 10 veces, lo voy a repetir 10 veces. Ahí va, otra vez. El aspecto de la certeza de la esperanza, ese aspecto de la seguridad, está relacionada con la confianza de la posesión de la verdad. Es decir, yo he sido receptor de la verdad. Yo he sido receptor de la verdad. Yo sé quién es la persona de Jesucristo. Y porque yo entiendo eso, el resultado no solamente es confianza, sino es gozo. En una esperanza. Pues dices, bueno, ¿cuál es esa esperanza? La esperanza de la salvación, de la manifestación de mi salvación. Porque sí, ciertamente, recuerden, la salvación viene en 3 tiempos: salvación pasada, salvación presente, salvación futura. Pero nuestra salvación no se manifiesta sino hasta la futura, cuando ya no estemos aquí, sino que estemos en gloria con el Señor. Ahí se va a manifestar quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Hasta ese momento es que nos vamos a dar cuenta quién realmente es creyente y quién no lo es. Me preguntaron en la mañana que si nosotros podemos, como en escuela dominical fue esto, me preguntaron que si yo puedo decir, tú eres salvo, tú no eres salvo, tú eres salvo, tú no eres salvo. Yo mencioné que la Biblia nos dice que el único que conoce el corazón del hombre es el Espíritu de Dios. Solamente es Él quien puede realmente decir con certeza, porque Él es el único que sabe quién es salvo y quién no. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros que por sus frutos los conoceréis. Es decir, yo puedo ver la obra de la fe de ellos como resultado de su salvación y decir, en efecto, son salvos. Pero de todos modos a mí no me consta, porque últimamente la última palabra la tiene Dios. Y eso se manifiesta hasta la salvación futura. ¿Okay? Entonces, entendiendo esto, mi esperanza es la manifestación de mi salvación futura. Esa es la certidumbre de mi esperanza. Pero no solamente termina ahí, sino que esa esperanza ahora se ha vuelto más que eso.
que tan solamente la manifestación de mi salvación. Sino que la certidumbre de la esperanza también abarca lo que conocemos bíblicamente como la esperanza bienaventurada. Esperanza bienaventurada. Vamos a ver algunos versículos. Entonces, no solamente abarca mi certidumbre de la esperanza de la manifestación de mi salvación futura, otra vez, sino que también abarca la esperanza viviente o la esperanza viva, ¿okay? La esperanza bienaventurada. Tito, capítulo 2 y versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En otras palabras, mi esperanza es, ahora que soy salvo, no solamente la manifestación de mi salvación futura, sino el simple hecho de que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por mí, va a venir a reinar. Eso es lo que yo estoy y todos los cristianos debemos de estar aguardando. Esta es nuestra esperanza bienaventurada y tengo seguridad que Él viene. Es una seguridad, es un hecho. Cristo va a venir por segunda vez. Va a venir a juzgar y posterior al juicio va a venir a reinar. Él va a arreglar todos estos problemas. La democracia no sirve. Las monarquías de este mundo no sirven. El socialismo no sirve. El comunismo, como lo vemos en este mundo, tampoco. Ningún sistema de gobierno es bueno, ninguno vale la pena. Todos son basura. Pero el reinado de mi Señor Jesucristo, un reinado teocrático, como nos gusta llamarlo, esto es parte de mi esperanza bienaventurada y tengo certeza de que así será. Entonces, la certeza de mi salvación o la seguridad de mi salvación abarca mucho más que tan simplemente mi salvación. Va mucho más allá. Continuamos. Bueno, no leímos todos, pero vamos a ver algún otro. Primera de Pedro, vamos rápidamente a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Primera de Pedro 1, 4 y 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, salvación futura, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mi esperanza de mi salvación o la manifestación futura de mi salvación. ¿Okay? Entonces ya tocamos ese tema, vamos a avanzar. Ok, dice, también la salvación, vamos a hablar otra vez acerca de los aspectos, otros aspectos que abarca la seguridad de nuestra fe. Obviamente, la seguridad de salvación misma, como ya lo hemos mencionado, pero vamos a verlo otra vez. Isaías capítulo 12 y versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces, lo interesante ahí es que la seguridad de mi salvación depende de Dios, no depende de mí. Él es mi salvación, no yo. Otra vez, mi salvación no depende de mi moralidad. Esto lo vimos en la mañana. La salvación no depende de que si soy bueno o no, si guardo los mandamientos o no guardo los mandamientos. Mi salvación no depende de eso. Mi salvación depende de Jehová. Él mismo es mi salvación. Si mi salvación dependería de mí, híjole, qué miedo. Yo soy un pecador inmundo
que puedo caer en pecado. Imperfecto. Y yo sé que voy a caer porque todos como seres humanos caemos porque todavía tenemos la vieja naturaleza. Si mi salvación depende de mi moralidad y el hecho de que no peque o que haga buenas obras, entonces estoy perdido y directito al infierno me voy a ir. Porque yo no puedo guardar los mandamientos, yo no puedo ser perfecto todo el tiempo. Entonces, y dice la Biblia que si tú has roto un mandamiento, has sido culpable de todos. Entonces, ¿cómo es posible que por mí mismo yo deposite todo? No puedo tener certidumbre de salvación por mí. Mi Salvador es Él. Él es mi salvación. No hay nada que yo pueda hacer. ¿No es eso, o debería de ser hermoso para nosotros? Debería de ser consuelo. El hecho de que la responsabilidad de mi salvación no depende de mí. Depende de alguien más, que sí puede tomar y llevar esa carga sobre él, porque mis hombros son débiles y los suyos son omnipotentes. Si tú estás pensando que la salvación, que vas a entrar al cielo por guardar los mandamientos, si tú crees que vas a ir al cielo porque rezas Aves Marías y quién sabe qué, cuántas limosnas y cuántas veces le beses la mano al sacerdote y que fuiste bautizado de niño y todo ese tipo de cosas, déjame decirte, la verdad es que yo no entiendo cómo puedes tener paz, porque estás diciendo que la salvación depende de todo lo que tú has hecho como hombre imperfecto. Mi salvación está puesta sobre los hombros omnipotentes de Dios. Mi religión y mi salvación es un individuo, es una persona, la persona de Cristo Jesús. También tenemos seguridad de la salvación a causa de la adopción. Otra vez, hay seguridad de la salvación a causa de la adopción. Si usted quiere saber más acerca de la adopción, usted lo puede leer en el libro de Gálatas, es muy claro ahí. En cuestión a la adopción, Cristo Jesús nos ha hecho sus hijos. A todos aquellos que han recibido la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted ha recibido a Cristo como su propio y único Salvador, entonces usted ha sido hecho hijo de Dios. Previamente no lo era, dice la Biblia, porque mucha gente piensa, todos somos hijos de Dios. No, la Biblia dice claramente que hay hijos de Satanás. Y después, estos, si es por misericordia de Dios, pueden llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, todos somos criaturas de Dios porque Él nos creó. Pero no todos somos sus hijos. Entonces, en la adopción, yo tengo seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando eres padre y tienes un hijo, nunca dejas de ser padre. Posiblemente tú te puedas divorciar de tu mujer o de tu marido y luego uno se queda con la custodia del pequeño, pero eso, el divorcio entre tú y tu esposa, no significa que no eres padre. Siempre vas a ser padre. No te puedes divorciar de tus hijos. No hay un papel legal que te deslinde de la responsabilidad o del hecho de que eres un padre o madre. Nunca dejas de ser un padre. Esto es para siempre.
ejemplo bíblico muy bueno acerca de esto, por ejemplo, es la del hijo pródigo, que lo conocemos muy bien, viene en Lucas capítulo 15. El hijo pródigo hizo fechoría y media. El hijo pródigo hizo barbaridad con su herencia, lo malgastó con su herencia, con todo lo perdió. Un muy mal hijo. Pero nunca dejó de ser hijo del Padre. Y cuando él regresó a la casa del Padre, el Padre lo tomó en sus brazos, le puso un anillo de oro, lo besó y le dijo: ha regresado a casa mi hijo. Entonces no importa lo que él haya hecho, nunca dejó de ser hijo. Entonces, con la adopción que es en Cristo Jesús, yo tengo la seguridad de que nunca voy a dejar de ser hijo de mi Padre Celestial. Okay. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Juan, capítulo 3, versículo 2, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, es decir, que previamente no lo eran. ¿Okay? Y aún no se ha de manifestar lo que hemos de ser, hablando de nuestra esperanza de la salvación, pero no nada más la esperanza de nuestra salvación, sino la esperanza de nuestra glorificación. ¿Okay? También hay esperanza en la glorificación, y eso también me trae certidumbre de salvación. Entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No nos vamos a meter en el asunto de glorificación porque no es el punto del día de hoy. Pero continuamos. Entonces, hay certeza de salvación porque no depende de mí, depende de Él. Hay certeza de la salvación por cuestión de la adopción, porque soy hecho hijo y nunca pierdo el privilegio de ser hecho o de ser hijo. 3, este es precioso para mí, que viene siendo la certeza de la salvación por cuestión de la unión. La certeza de la salvación por cuestión de la unión. Me gusta mucho, y uno de mis pasajes favoritos definitivamente es Juan capítulo 17. No lo vamos a leer, lo voy a parafrasear, pero ahí en Juan capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, dice: el Padre y yo uno somos, y si tú estás en mí y yo en ti, entonces somos uno con Dios el Padre. La unión que hay en Cristo, la unión que Él hace por medio del sacrificio que Él hizo y la misericordia al otorgarnos su gracia. Esta me une con Dios Hijo, me une con Dios Espíritu Santo porque Él mora en mí, y me une con Dios Padre porque Él y Jesús uno son. La unión con la divinidad debería de traerme seguridad de la salvación. Otra cosa que a mí me da seguridad de la salvación, y déjenme decirles que fue un problema que yo tuve. Ustedes saben que yo hice yo hice profesión de fe. Es algo un poquito de mi testimonio. Yo hice profesión de fe cuando yo estaba chico. Y yo pues pensé que yo era salvo, pero la verdad es que no había absolutamente nada de fruto en mi vida, de ningún tipo, de nada. Y en realidad yo no tenía amor por los hermanos, nada. Y este era uno de esos momentos de eureka, donde alguien encendió la luz y me di cuenta que no era salvo, porque yo no amaba a los hermanos. Yo recuerdo que mi papá me llevaba a la iglesia donde él estuviera pastoreando,
Y yo le decía, yo no quiero ir, me caen re mal. Y dicen, es que hay jóvenes allá de la iglesia con los que tú puedes, yo no quiero estar con ellos, me caen mal. Y el hermano sotano y la hermana fulana, no. Y yo tenía hasta ciertos resentimientos con las personas. Yo no quería ir a la iglesia porque yo no tenía amor por los hermanos. Y fue cuando yo me di cuenta, si no hay amor para con los hermanos en la fe, entonces el problema no son los hermanos, el problema soy yo. Porque un cristiano debe de amar a los hermanos en Cristo, porque somos un solo cuerpo, y un cuerpo no va a despreciar a uno de sus miembros. Es como si tú dijeras, odio mi dedo meñique, lo odio, no puedo tener una buena relación con el dedo meñique. ¿Sabes qué? Pásame las pinzas, mejor me lo mocho. Es absurdo. Somos miembros de un mismo cuerpo. No puedo odiar o tener rencor o rencillas o tener resentimiento con ciertas partes de mi cuerpo. Amo mi cuerpo que Dios me dio. Y este es el cuerpo que Dios organizó. ¿Cómo voy a tener odio de los miembros de mi cuerpo? ¿Quieres saber cómo puedes tener la seguridad de tu salvación? Checa y sé honesto contigo mismo si realmente amas a los otros miembros de este cuerpo. Si tú amas a los otros miembros de este cuerpo y lo puedes decir de forma honesta, es un buen indicio de que eres salvo. Vamos a verlo. 1 Juan, capítulo 3. Algo pasó con mi Biblia. Todas las hojas se me pegaron. 1 Juan, capítulo 3. ¿Dónde estoy? Ok, versículo 14. Vamos a empezar con ese. 3.14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que nunca fuiste salvo. Si tú no puedes decir con honestidad que tú amas a cada uno de tus hermanos en Cristo, en mi iglesia, que realmente los amas de forma sincera, nunca fuiste salvo. Porque estás diciendo que odias el meñique de tu cuerpo. Estás diciendo que odias tu brazo. El verdadero cristiano va a amar a otros creyentes. Esto me da la seguridad de mi salvación. 1 Juan capítulo 5, vamos a leer también el versículo 1. 1 Juan 5:1 nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios me engendró, me hizo una nueva criatura, tengo un nuevo nacimiento, y yo voy a amar a los demás que Dios ha engendrado también con ese nuevo nacimiento. Continuamos. Otra cosa también que me ayuda a comprender o me da seguridad de mi salvación es la santidad de la vida. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 5, pero ahora el versículo 18. 1 Juan 5:18 nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Hablando de la santidad. Cristo dijo: sed santos porque yo soy santo. Pero si tú no vives una vida de santidad y estás practicando el pecado diariamente, sin remordimiento, ni siquiera de conciencia, ya ni siquiera digo arrepentimiento,
¿sabes qué? Sé honesto contigo mismo. Lo más seguro es que no eres salvo. Porque un cristiano va a tener una vida santa. No significa que no vas a pecar. Vas a caer en pecado, sí. Pero vas a tener un verdadero arrepentimiento. Vas a venir a los pies de Cristo en un arrepentimiento sincero y vas a cambiar tu vida y vas a continuar tu vida cristiana buscando siempre la ayuda de Dios en cuestión a la santificación cada día. Él nos cambia. También, este es muy bueno. Muchas personas no piensan en esto, pero hay seguridad de salvación y madurez como cristiano cuando aprendemos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Si aprendes a estar contento sin importar cuál sea tu circunstancia, lo más seguro es que eres del Señor. Vamos a ver un versículo muy interesante que dijo Pablo, que realmente es una, ¿cómo se llama eso? Paradoja. Creo que es la palabra que estoy buscando, paradoja. Ahorita lo vamos a ver. Segunda de Corintios. Observen lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 10, segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Por qué digo que es una paradoja? Bueno, pues es que nosotros, Pablo está diciendo, yo estoy triste, pero al mismo tiempo estoy gozoso. Eso es una paradoja. Si usted utiliza la palabra correcta, ¿no? Paradoja. ¿Una qué? Aparente contradicción. Ok, aparente contradicción. Parece una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes estar triste y gozoso al mismo tiempo? ¿Cómo puedes ser un pobre todo muerto de hambre, pero rico al mismo tiempo? Parece que se contradice, es imposible. Bueno, el asunto es de que mi gozo está en el Señor. Me entristezco por las cosas y circunstancias que están alrededor de mi vida, en las cuales me encuentro, sí. Pero últimamente no depende de mí. Nada depende de mí. Todo depende de la persona de Cristo Jesús, sobre Dios. Y yo sé que Él va a venir por mí. Yo sé que se va a manifestar mi salvación. Entonces yo estoy gozoso en el Señor, aunque posiblemente miserable aquí en las circunstancias de la vida. Triste posiblemente porque tengo problemas familiares, severos posiblemente, pero gozoso porque yo sé quién está en control de todas las cosas. Esto me da seguridad de la salvación. Poder contentarme cualquiera que sea mi situación. Por último, hay la seguridad de la salvación cuando hay una verdadera paz. Si tú no estás en paz y tu vida es un oleaje, es un mar lleno de violencia y tienes problemas y no hay paz en tu vida de ninguna manera, de ninguna forma, por donde le busques o por lo que hagas, posiblemente es porque no seas salvo. Una persona que tiene verdadera paz sabe que es salvo.
sin importar las adversidades y circunstancias de la vida. Vamos a verlo. Efesios capítulo 2. Versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, es decir, que no estabas cercano a Cristo Jesús, porque no eras salvo, habéis sido hechos cercanos, es decir, soy hecho un hijo por la sangre de Cristo. Soy un hijo por sangre, tengo derechos, como hijo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judío y gentil, hizo uno, es decir, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Él es mi paz. No hay paz fuera de Él. La Biblia nos dice claramente, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Es decir, que su paz es especial. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque déjenme decirles que sí hay una paz falsa. Hay una paz falsa y eso es un engaño de Satanás. Porque muchas personas, yo les puedo decir, pues vives en paz. Ah, claro, yo vivo en paz, sí, todo está bien y yo estoy bien en paz con todo. Pero no son salvos, ellos no están comprendiendo la paz a la cual yo me refiero. Ellos están con la ilusión de una paz falsa, que es el engaño de Satanás. Dicen, yo estoy en paz, pero no lo comprenden porque es un amor que sobrepasa todo entendimiento, que está fuera del alcance del inconverso. Vamos a ver Isaías capítulo 57. Y versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. Pero creen que están en paz. Creen que lo están. Pero es una mentira. Si tú crees que tu salvación depende de tu persona, de tu moralidad, de tus obras, de tu buena voluntad, de guardar los 10 mandamientos, y toda esa responsabilidad de la salvación tuya está sobre tus propios hombros, es imposible que tú tengas paz. Solamente aquel que ha depositado toda su confianza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, poniendo todo sobre los hombros omnipotentes del Señor, solamente es Él quien puede tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él ha sido justificado, adoptado por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De otra manera, tu salvación depende enteramente de ti, y ¿sabes qué? Tú has sido medido, tú has sido puesto en balanza y vas a ser encontrado falto delante de Dios. Espero que ustedes tengan la certidumbre de la salvación de su alma y que comprendan todos estos aspectos que nos traen la seguridad de ella. Si usted no estuvo en la mañana para escuela dominical, se perdió de una muy buena introducción a lo que es la seguridad de la salvación. Y yo le recomiendo que vea el video que hay en el canal de YouTube, y vea la introducción a lo que acabamos de ver, la seguridad de la salvación. Nuevamente espero que usted tenga esa paz y que tenga la certeza de su salvación, y que usted no diga, yo no sé si voy a seguir al cielo. Dios dirá, solamente Él sabe, yo no sé. Dice la Biblia en 1 de Juan 40 veces, para que sepáis que tenéis
vida eterna. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias por la seguridad de la salvación que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, nuestro único y propio Salvador. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros, sino de usted, Señor, y por lo tanto puedo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque mi salvación es una persona, no una obra que yo haya hecho, sino la obra perfecta del omnipotente Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro único y propio Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén.